Bueno, vamos a ver ahora cómo se expresan las concentraciones, las formas de expresar la concentración de una disolución. Eh, para ello, bueno, en el apunte van a ver, está subdividida las unidades físicas y las unidades químicas. Pero primero que nada vamos a definir a qué se le llama concentración de una solución o de una disolución. La concentración de una solución o una disolución se refiere a la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución, ¿sí? O la cantidad de solución. Esa relación nos da la concentración justamente de una disolución. Como dice acá, la concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad determinada de solvente o disolvente. Dentro de las propiedades físicas tenemos el porcentaje masa-masa, ¿sí? Que expresa la cantidad o la masa de soluto, ¿sí? Expresada en gramos por cada 100 gramos de solución. Eso sería lo que significa el porcentaje masa-masa. Por ejemplo, si vemos una etiqueta de algún producto que dice que la concentración es 5% masa-masa, lo que me indica que tengo 5 gramos de ese soluto disuelto en 100 gramos de la solución. ¿Cómo se calcula? Haciendo esta operación, o sea, la masa del soluto en gramos dividido la masa de la solución, donde la masa de la solución es la masa de soluto más la masa de solvente, multiplicado por 100. Sería una regla de 3 simple. Ahí tenemos ejemplos. Otra unidad de concentración es el porcentaje masa-volumen, que lo que me expresa el porcentaje masa-volumen es los gramos de soluto que hay por cada 100 mililitros de solución, ¿sí? En lugar de ser gramos de solución como era el anterior, esta es mililitros. Entonces, ¿cómo se calcula? Haciendo el cociente entre gramos de soluto dividido los mililitros de solución por 100. Y lo que me va a expresar, vuelvo a repetir, son los gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Entonces, si yo tengo una solución 5% masa volumen de algo, lo que me está queriendo decir es que tengo 5 gramos del soluto por cada 100 mililitros de esa solución. Como dice acá, el porcentaje masa-volumen se utiliza muy frecuentemente en hospitales y en farmacias para preparar disoluciones intravenosas y medicamentos. El porcentaje volumen en volumen es bastante parecido a lo anterior, pero nos expresa el volumen de soluto por cada 100 mililitros de solución. Por ejemplo, como dice el ejemplo, en una botella de vino, una etiqueta indica que contiene que el contenido de alcohol es 12% volumen en volumen. ¿Esto qué significa? Que tengo 12 mililitros de alcohol, que sería el soluto, por cada 100 mililitros de vino, que sería la solución. ¿Cómo se calcula? Haciendo el cociente entre el volumen de soluto dividido el volumen de la disolución multiplicado por 100. Entre las unidades químicas tenemos la molaridad y la normalidad o equivalentes por litro. Para ello, ¿sí? para explicar un poquito las unidades químicas, lo primero que tenemos que saber es la molaridad, que me indica los moles de soluto por cada litro de solución. Ahora, ¿qué son los moles? Ustedes van a ver en un problema explicado, un problema numérico ya directamente que son los moles de algo. Pero los moles de cualquier cosa, de un soluto por ejemplo, indica una cantidad constante, ¿sí? Que se llama número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones, ¿sí? Entonces, esto es una cantidad inventada por los químicos, digamos, ¿sí? Y eso nos, o sea, un mol, por ejemplo, de sodio tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de sodio. Un mol de calcio tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio, y así sucesivamente. Ese número de Avogadro es un número muy grande, ¿sí? Y bueno, viendo el problema que yo les explico, que está ya subido en el campus, van a ver cómo se calculan los moles, ¿sí? Y cómo se puede llegar a la molaridad.
vamos a ver los equivalentes. Así como están los moles, también los equivalentes o miliequivalentes también. El equivalente es un número grande, entonces se suele usar miliequivalentes. Generalmente en los fluidos corporales, que contienen, cuando hay electrolitos se los suele medir en equivalentes o miliequivalentes. ¿Sí? Que es una cantidad o es la cantidad de ion que equivale a un mol de cargas positivas o negativas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿qué son los equivalentes? Es la cantidad de iones que equivalen a un mol de cargas positivas o negativas. Por ejemplo, un mol de iones sodio, ¿sí? Como un mol de iones cloruro, equivalen a un equivalente. ¿Sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, para el ion calcio, sí, que tiene carga 2, ¿sí? Un mol de iones calcio, ¿sí? Equivale a 2 equivalentes. O sea, y vamos a ver la tabla acá, que de acuerdo a la carga eléctrica que tenga el ion, van a ser los equivalentes que va a aportar un mol de esos iones. Entonces, un mol de iones sodio, por tener una carga positiva, ¿sí? Va a aportar un equivalente. Un ion calcio, que tiene dos cargas positivas, va a aportar 2 equivalentes por cada mol. El ion hierro, que tiene 3 cargas positivas, va a aportar 3 equivalentes por cada mol. Y siempre recuerden que un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de ese átomos, iones o moléculas, ¿sí? Así que acuérdense de ese número. El anión sulfato tiene dos cargas negativas, por tanto un mol de aniones sulfato va a aportar 2 equivalentes. El cloruro, que tiene una carga negativa, un mol de iones cloruro va a aportar un equivalente. Esto es importante, en una disolución la carga de los iones positivos siempre se equilibra, o sea, siempre es igual con la carga de los iones negativos. O sea, la suma de cargas positivas y negativas siempre me tiene que dar 0. Por ejemplo, en una disolución que contiene 25 miliequivalentes por litro de sodio y 4 miliequivalentes por litro de potasio, que son los dos iones positivos, va a tener una carga eléctrica total de 29 miliequivalentes. Sumamos 25 más 4. De modo que si el ion cloruro es el único anión presente en el medio, la concentración de los cloruros tiene que ser de 29 miliequivalentes por litro para que la suma me dé 0. Bueno, vamos a ver los electrolitos en los fluidos corporales, justamente que se suele medir en miliequivalentes por litro. Dice, la concentración de electrolitos en los fluidos corporales o el suero intravenoso que se administra a los pacientes se suele expresar en miliequivalentes por litro. La tabla 4 muestra las concentraciones habituales de algunos electrolitos presentes en la sangre en las que existe un equilibrio de cargas, ya que la carga positiva total es igual a la carga negativa total. La elección del suero intravenoso que se va a administrar depende de las necesidades nutricionales de los electrolitos o los fluidos de cada paciente. Entonces acá vemos en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, concentraciones típicas de electrolitos en el plasma sanguíneo. Generalmente de sodio hay 138 miliequivalentes por litro, 5 miliequivalentes por litro de potasio, 3 miliequivalentes por litro de magnesio, que tiene carga 2 positiva. El calcio, que tiene dos cargas positivas, 4 miliequivalentes por litro. En total da un 150, ¿sí? Miliequivalentes por litro de la suma de las cargas positivas. Y en los aniones tengo 110 de cloruro, 30 de carbonato ácido, ¿sí? 4 de fosfato ácido, 6 de proteína. La suma también me da 150, porque la suma de todo lo que son los aportes negativos y positivos siempre me tiene que dar igual para que la suma me dé 0. La concentración de los electrolitos en los fluidos corporales frecuentemente, como decíamos antes, ¿sí? Se lo expresa en miliequivalentes por litro, donde un equivalente siempre equivale a 1000 miliequivalentes. ¿Cómo se hace para convertir las unidades? Para convertir miligramos en miliequivalentes se utiliza la siguiente fórmula. El miliequivalente es miligramos por número de oxidación de ese átomo dividido la masa atómica. La masa atómica, recuerden que es la sumatoria de todas las masas que aportan cada átomo de una determinada molécula. También lo van a tener explicado en un problema en su aula virtual.
Así que si quieren esto lo pasamos, porque después está detallado cómo calcularlo en la resolución de problemas. Por último, para preparar soluciones diluidas, el proceso de dilución ¿en qué consta? Consiste en agregarle a una solución concentrada, agregarle solvente o disolvente, o sea, por lo general agregar agua. De modo que voy a obtener una solución con otra concentración, pero generalmente con un aumento de volumen. Y acá tenemos el esquema. Si yo quiero diluir esta solución concentrada, lo que voy a hacer es agregarle agua o disolvente, de manera tal que el volumen va a aumentar y también va a disminuir la concentración. Pero entre estas dos soluciones hay algo que no cambia, que es la cantidad de soluto, porque yo lo que agregué es solvente puro, ¿sí? Entonces, tanto en la disolución concentrada como en la disolución diluida, la cantidad de soluto es la misma. Esto da lugar a la siguiente ecuación, o a esta igualdad. Los gramos o moles de soluto de la solución concentrada siempre es igual a los gramos o los moles de soluto de la solución diluida. Y resulta que si yo multiplico, ¿sí?, la concentración de una solución por su volumen, vamos a suponer que esto sea la concentración concentrada de la solución concentrada, ¿sí?, este producto me da o los gramos de soluto o los moles de soluto. Depende qué concentración ponga acá. Si acá pongo porcentaje masa volumen me da los gramos, y si acá pongo molaridad me da los moles. Y esta igualdad es igual al producto de la concentración y el volumen de la solución diluida. O sea, por eso ya habíamos mencionado antes que el número de moles de soluto o los gramos de soluto en las dos soluciones era el mismo. O sea, al multiplicar concentración por volumen de la concentrada va a ser siempre igual a la concentración y de la solución diluida por el volumen de la solución diluida, porque este producto lo que me está dando es el número de moles o el número de gramos del soluto, ¿sí? Entonces esta igualdad es la que vamos a usar para determinar cuánto volumen de solución tiene que tener. Si yo tengo una solución concentrada y la quiero llevar a otra concentración conocida, o si yo tengo una solución concentrada a un determinado volumen y quiero saber qué concentración va a quedar si yo le agrego tantos mililitros de agua a una solución. También tienen varios problemas ahí donde se explica el uso de esta ecuación. Acá tenemos la otra expresión que les había dicho antes. Si yo multiplico molaridad por el volumen de la solución concentrada, va a ser igual al producto de la molaridad por el volumen de la solución diluida. Esto me da el número de moles de soluto y esto también. Son dos expresiones que me dan el número de moles. Pero como ya habíamos visto que el número de moles en la solución concentrada y en la diluida no cambia, ahí nos da esta igualdad que aparece acá. También tienen varios problemas explicados en el campus. De esta manera damos por finalizada la teoría del tema 1, ¿sí?